Lent per al càstig, ric en l'amor. Diu el Senyor, no em complau la mort del pecador, sinó que es converteixi i que visqui. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l'amor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y se quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Siempre que leo estos textos me hacen pensar en una tentación en la que a veces queremos caer, de por qué no resolvemos las cosas apedreando los malos y nos quedamos nada más los buenos, ¿verdad? El problema va a ser, a ver, ¿quién decide quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y hoy Jesús nos dice, pues si nos ponemos en ese plan, pues entonces todos somos culpables. Es lo que hizo el Evangelio, ¿no? Y no es tan fácil como eso, no es tan fácil. Por eso hay que estar muy atentos en nuestra conciencia y en nuestras actitudes cuando nos sentimos buenos y vemos a otros como los malos. Hay que estar muy atentos porque especialmente el Evangelio hoy y la primera lectura nos cuestionan esa postura de quienes puedan sentirse en el lugar acertado y señalen con el dedo a los demás. Se nos ponen a dos mujeres hoy en la primera lectura y en el Evangelio condenadas a muerte. Y nada más con una gran diferencia. Aparentemente la primera era inocente y la segunda no lo era tanto. Sin embargo, parece que en las dos lecturas no es el tema importante. En las dos lecturas hay otros dos temas muy importantes, fundamentales. No es el punto si la mujer era culpable o no era culpable. En las dos lecturas, los acusadores, y por eso cuando nos sentimos, luego señalamos con el dedo a alguien, o nos sentimos los buenos y vemos como malos a otros, debíamos de hacer un buen examen de conciencia, porque dice el texto que los acusadores en los dos casos, en el primer caso, eran unos mentirosos injustos, que simplemente querían aprovecharse de su poder y de su situación y sacar provecho, y les importaba muy poco la vida de la mujer. En el segundo caso es similar. Son un grupo de personas que querían que la mujer muriera o no muriera, no es lo importante era ponerle una trampa a Jesús. Eso era lo importante. La vida de la mujer no era importante. Y además
una grave injusticia, porque la ley mandaba apedrear al hombre y a la mujer. Nada más que aquí dicen, nos manda apedrear a las pecadoras, nada más, como muchas veces pasa, ¿verdad? Y no, les faltaba el otro también, ¿verdad? O sea, era una injusticia y además era una grave injusticia y una gran deshonestidad. De alguna manera estos dos textos son una invitación a pedirle al Señor que cuando nos sentimos, cuando señalamos, que luego sentimos que estamos con todas las razones del mundo, parece que el Evangelio nos dice, a ver, un primer ejercicio, revisa tu corazón y tus intenciones, porque a veces, por lo menos en los dos textos de hoy, detrás hay mucha deshonestidad e injusticia cuando señalamos a alguien. Y el texto va más allá cuando, bueno, de alguna manera como que entra el dinamismo de esta situación terrible, cuando Jesús interviene. Cuando Daniel interviene, en la primera lectura. En la primera mostrando la verdad, y en la segunda también, mostrando la verdad. Cuando Jesús dice, bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y parece ponernos delante del Señor el primer paso para la conversión. Reconocer que todos somos culpables. Ahí donde a veces estamos polarizados, hay resentimiento, nos señalamos, nos sentimos buenos y malos. Primer paso, todos sentirnos responsables. Si no, estamos actuando como Adán y Eva. ¿Por qué hiciste esto? Pues la mujer, Señor. Y la mujer, ¿y tú por qué lo hiciste? Pues la serpiente, Señor. Y la serpiente pues ya no tenía a quien echarle la culpa, ¿verdad? Pero desde entonces encontramos a quien echarle la culpa. Esa es parte, un signo del pecado. Echarle la responsabilidad a los demás. Y lo que hace Jesús, fíjense, les pone un espejo en medio. Nada más, ¿no? Adelante, nos pone un espejo. Dice, ¿que no te ves a ti misma o a ti mismo? No te ves. Y ese es el primer paso. Pero hay más pasos todavía, porque además de eso, de reconocer nuestro propio pecado, además el texto nos muestra una actitud tan amorosa de Jesús con esta mujer que la transforma. Para los otros la solución era matarla. Que en el fondo que lo que querían era otra cosa, pero era parte de su solución. Para Jesús la solución es el amor. Y entonces esta mujer empieza a vivir. Y aquí está parte de la propuesta, una señal. El único que no tenía pecado ahí era el único que no quería apedrearla. Así que tampoco, si alguna vez decimos que yo soy tan santo y tan santa, pues si estás señalando a los demás y lo estás queriendo apedrear, señal de que no lo eres tanto, porque el todo santo es el primero que no condenó. El que no condenó. Y hoy yo les invitaré a que le pidiéramos al Señor, Señor, si yo todos los días viera mi comunidad como tú viste a esa mujer y como viste a esos, que no te peleaste con ellos ni simplemente les dijiste la verdad, que yo viera mi comunidad así, como esta mujer, como esos que estaban ciegos, que yo viera mi familia, Señor, así como tú la ves, con una mirada amorosa, como quien da una oportunidad, como quien no condena, porque no condenó ni a unos ni a otros, pero rescatada solamente la mujer. Ella fue la rescatada. Que Dios nos conceda la gracia de ser capaces de reconocer que somos pecadores, de pedirle al Señor también de todas aquellas situaciones de su mundo, porque es inevitable, somos seres humanos, pensamos diferente, tenemos diferencias, a veces nos polarizamos y se nos hace fácil luego empezar a hacer afirmaciones sobre los demás, muy duras y sin amor. Yo dice el Señor, solamente pareciera recordar esto del Señor, a las personas se les ven, aún hasta los más pecadores, les ves bien si los ves con amor. Si los ves de otra manera, es una mentira. Si los ves sin amor, es una mentira, no los estás viendo como son. Pidamos esa gracia al Señor, pidámosle que en esta Semana Santa, ya cercanos a unos días de comenzar, que Él nos permita en toda esta fiesta que crezca en nosotros esa conciencia de ver a los demás como Jesús los ve. Que crezca, Señor, que crezca y que de verdad sintamos un sincero deseo de cambiar
en aquellas situaciones donde estamos enojados con los demás, o los estamos condenando, señalando. Hoy se condena con tanta facilidad. En la misma época, en la época de Jesús también, no es hoy ni ayer, siempre ha sido así. Somos seres humanos. Pero ahí está Jesús, hoy poniéndose aquí adelante diciéndonos, mira cómo te veo. Quiero que veas cómo yo veo. Y vas a llevarte unas sorpresas. El poder que tiene el amor para liberar, para sanar, para cambiar. Pidamos esa gracia. Gracias por esta lectura, Señor, y por tu manera de ser. Instrúyenos, Señor, que descubramos día a día tu mirada sobre nosotros y sobre los demás, y que aprendamos a ver como tú ves, Jesús. Enséñanos, Señor, y arranca en nuestros corazones soberbia, injusticia, deshonestidad, intereses mezquinos, el egoísmo, Señor. Arráncalo. Ábrenos los ojos para que veamos.